Entonces esta es la resolución del CTF de Client Side Attacks, ¿ya? Ujú. Que en primera instancia pudimos resolver lo del enviar el correo electrónico con un payload en HTA y luego ahí obtenemos la reverse shell con el primer equipo víctima. Después Ujú. se debería conseguir con un exploit vulnerar ¿cómo se llama? El file server, ya que es el HFS. Pero ahí vamos a ver que no es posible vulnerarlo porque no se ejecuta el payload, ¿ya? Sí. Así que vamos para allá. A ver, que aquí tengo un montón de comandos que probé, así que vamos a ir probando todas esas cositas. Entonces, eh, a ver, que se me va. Uy, ¿dónde está esto? Ah, quedó acá. Ya. Y ahí le voy a pasar todos los comandos para ocuparlos acá al tiro. Ya. Vamos desde el principio. Ya, lo primero es que hay que atacar este dominio fintech.com. ¿Ya? Sí. Cuando se ataca el dominio fintech.com, pero déjame agrandar esto. Ahí, cuando se ataca el dominio, te voy a hacer un ping a fintech.com. Wow, 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 wow. A ver, déjame ponerlo acá. Fintech.com. Ahí sí. Y ahí aparece la página. Ujú. Eh, Esta página, primero que todo, hay que hacerle ¿cómo se llama? Una fuerza bruta, ¿ya? Un Ujú. ataque de fuerza bruta con dir o cualquier otra herramienta y se ocupa el diccionario common.txt, ¿ya? Y ahí vamos a descubrir ¿cómo se llama? Algunos directorios que son, ¿cómo se llama? Que están expuestos. A ver, déjame achicar esto un poquitito más. Ahí sí, ya, ahí sí. Em, ya, aquí los directorios que deberían aparecer, entre ellos debería aparecer este, que en realidad es el único directorio que es interesante. Y en ese directorio, si lo abrimos, ahí terminó. Ahí está. Punto .env. Ahí ese es el que se descubre. Ah, es el bueno, contiene las credenciales, seguro. Sí, ese es el que tiene la credencial exacta. Entonces, si tú vas allá, vas a encontrar este de acá. ¿Ya? Vas a encontrar ¿cómo se llama? Estos datos de configuraciones internas, entre ellos la primera flag, que ahí está la primera flag, y vas a encontrar el correo electrónico de a la persona que hay que enviarle el payload HTA para que automáticamente lo ejecute y obtengamos la reverse shell, ¿ya? Sí. Para ello tenemos que ocupar este servicio SMTP, ¿ya? Que está en el puerto 25, ¿ya? Eso es lo que tendríamos que aplicar. Eh, entonces, acá, el correo electrónico, yo lo traté de enviar el script de Python que habíamos visto anteriormente, pero no me lo envía, ya me da problema. Así que, pero decido enviarlo acá con con SendMail, ya poniendo
el usuario, en realidad cualquier correo ahí, que sería el atacante o el que envía el correo, guión T a quien va el correo, que es el tech support, el mismo que aparece acá en el env. El asunto, le pones cualquier asunto, el guión M, el contenido, le pones el contenido que quieras, guión A le indicas el payload y guión S le indicas ¿cómo se llama? El mail server, ¿ya? Punto local, que es el que está acá, en el puerto 25, ¿ya? Pero para ello vamos a preparar un payload .hta. ¿Por qué se le envía un payload HTA? Porque si tú le envías un payload.exe, te dice que no se permite enviar ese tipo de archivos, ¿ya? Y los payload.exe no los permite. Así que tiene que ser .hta. Vamos a darle ifconfig para ver la IP del atacante. Esa es la IP del atacante. Vamos a poner ahí para el payload. Y acá en la escucha. Y vamos a generar el payload. El payload en este caso lo voy a generar en la ruta root. En root shell.hta. ¿Ya? Si te das cuenta, acá estamos en root, ¿ya? Y el payload se llama shell.hta. Lo siguiente sería activar la escucha, que vamos a levantar el Metasploit, una escucha Metasploit. Y aquí vamos a iniciar el MSF console. Démosle tiempo para que se inicie. Ya, entonces ahora que ya abrió el MSF console, le decimos que vamos a activar una escucha. Vamos a activar una escucha. Esa escucha va a ser con el payload metpd reverse tcp. Perfecto. Y le indicamos la IP atacante, que es esta de acá. Y luego ya en realidad el puerto está configurado por default en el 4444, así que no es necesario configurarlo. Activamos la escucha y luego que activamos la escucha enviamos el correo electrónico para que reciba ese payload y automáticamente lo va a ejecutar. A ver. Ya. Entonces vamos a enviar el correo electrónico. Ahí dice que el mail fue exitosamente enviado y lo va a recibir la víctima, y la víctima tiene un script que automáticamente va a abrir el correo, sacar el archivo adjunto, lo va a ejecutar y vamos a recibir la conexión víctima. Ya, ahora sí vamos a la cosa compleja. En palabras sencillas, ya entrando en este equipo, nosotros vamos a poder buscar vamos a poder buscar en... Espérame. Vamos a poder buscar... ya, obtenemos la River Shell, ya. Y dice que ahí vamos a obtener conexión con el usuario administrator, y en el escritorio vamos a encontrar la segunda flag, ¿ya? Ahí ya vamos a tener la segunda flag y es la que marcamos acá. Y después deberíamos conectarnos al web product.local, que dice que ahí, ¿cómo se llama? Dice que tiene dice que tiene un servidor de archivos vulnerable, ¿ya? Corriendo en web product local, ¿ya? Pero dice que este no es accesible desde Kali, por eso que hay que hacerlo a través de un pivot, ¿ya? Y en palabras sencillas hay que ocupar un exploit, ¿ya? Para
¿cómo se llama? Para poder ejecutar un comando y tomar el control de ese equipo víctima. ¿Ya? Y aquí viene el problema, porque acá es donde yo descubrí que este servicio vulnerable, este servicio que supuestamente debería ser vulnerable, no es vulnerable. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ahí ya llegó la conexión. ¿Ya? Ujú. La IP de este primer equipo víctima es esta. Entonces va cambiando a cada rato, así que la vamos a poner acá. Del equipo, este es el equipo víctima 1. Víctima 1. Ahí lo voy a poner. Y acá abajo yo también lo estaba poniendo porque acá abajo yo también lo estaba ocupando. Víctima 1. Ya, perfecto. El atacante, que es este, también lo voy a poner acá porque acá también lo anoté. El atacante es ese. Y vamos a hacer un ping al web.prod.local para ver cómo se llama, cuál es la IP. Ahí no alcanzamos, no llegamos hasta allá, pero sabemos que la IP es esa. Esa es la IP víctima. Entonces es la IP de del webprod.local, que es el último equipo donde tiene el servicio vulnerable, entre comillas vulnerable. Acá, ese de ahí. Ya, está ahí todo perfecto. Entonces hemos conseguido conexión acá. Y si nosotros acá nos vamos a ver, vamos a ver el PWD. Estamos acá, si nosotros nos vamos a Users y nos vamos a Administrator, que es el usuario, y nos vamos al desktop, podríamos encontrar que está la flag 2. ¿Ya? Y ahí, ejemplo, podríamos descargar download la flag 2. Y quedó acá en el root. Vamos a revisar. Y ahí tendríamos la segunda flag. Flag 2. Ahí tenemos la flag 2. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Y eso es también lo que nosotros pusimos. Ahora, desde acá, desde el Meterpreter, la IP que tenemos, ipconfig, es esta, la 106, ¿ya? Que es la que ya dejamos marcada, que es la víctima número 1. Víctima número 1, 106. Ya, aquí vienen los detalles complejos. En palabras sencillas, aquí hay que hacer un pivot, ¿ya? Y yo inicialmente pensé que el pivoting que yo estaba haciendo no estaba funcionando de la manera correcta. Y por eso yo busqué diferentes formas de establecer el pivoting, ¿ya? Entonces, ahora voy a explicar más detalles sobre eso. Ya, entonces, lo que primero voy a mostrar va a ser que realmente este servicio no es vulnerable, ¿ya? Lo primero que podemos ver es que si nosotros abrimos una shell y hacemos un ping hasta esa IP que no alcanzamos inicialmente, que es la web prod local, desde este equipo sí la alcanzamos. ¿Qué me escribió? ¿Por qué no me quiere borrar? Oye, ¿de verdad que no borra? No, no borra. Mira. Ya. Sí, está funcionando muy raro. Ya, ya, pero esa es la IP. Voy a hacer un ping. Si hacemos un ping, vemos que llegamos hasta este segundo equipo víctima que tiene el web.prod.local. ¿Ya? Ahora, si queremos ver
realmente el servicio que está corriendo allá, ¿ya? Hay varias maneras para llegar hasta allá, ¿ya? Entre ellos podemos ocupar AutoRoad, podemos ocupar por forward, ¿ya? Podemos ocupar también proxy chains, ¿ya? Con el sock proxy, ¿ya? Así que voy a explicar todos esos detalles, pero es que no quiero confundir. Eh, Voy a hacer una muestra, primero que todo voy a hacer una muestra simple de que no es vulnerable, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a hacer que podamos llegar hasta el... Entonces, lo primero que vamos a ver es rápidamente que podemos acceder hasta ese servicio, ¿ya? Y vamos a ver que no es vulnerable, ¿ya? Eh, y después voy a revisar los otros detalles. Sí, 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 ya. Después voy a revisar los otros detalles, ya. Pero vamos al siguiente, que voy a hacer algo más complejo en palabras simples. Eh, Voy a hacer, ya, que voy a hacer un port forward. Voy a hacer ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este? Ya, acá está el punto. Ya, el punto es que el pivoting, que en palabras sencillas el pivoting vendría siendo el enrutamiento de tráfico. El enrutamiento de tráfico, primero que todo, es redirigir las conexiones de un lado para el otro. Eso en palabras muy simples. ¿Ya? Ahora, esas redirecciones se pueden generar con distintos programas. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo genero redirecciones con SSH. ¿Ya? Pero también se pueden generar redirecciones con Metasploit, se pueden generar redirecciones con Socket, con Chisel, con... y hasta ahora, último, ahora supe que hasta se podía generar con Netcat y con Ncat. Y quedé sorprendido, así que hasta se puede generar de muchas maneras el enrutamiento, el pivoting, ¿ya? Pero todo tiene el mismo objetivo. Ahora, lo importante, este enrutamiento o este pivoting, el nombre técnico sería port forwarding. Y el port forwarding se divide en tres tipos. Uno, que es el local port forwarding, el otro, que es el remote port forwarding, y el último y más poderoso, que es el dynamic port forwarding. ¿Ya? En palabras bien sencillas, en el local port forwarding, ejemplo, si el banco tiene un sistema al que nosotros no podemos acceder, ¿ya? Que sería el mismo caso que se nos está dando ahora. Hay una página web que es web.prod.local, que es una página web a la cual no podemos acceder, ¿ya? Porque está en la red de la víctima, ¿ya? Entonces, en palabras bien sencillas, nosotros podemos redirigir la conexión para que desde el atacante nosotros podamos llegar al sistema de la víctima. En este caso, vamos a utilizar como pivote el primer equipo víctima y vamos a llegar a la página que queremos acceder, que es web.prod.local. Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es un local port forwarding, ¿ya? De todas maneras, si tú, si tú quisieras, ejemplo, configurar una reverse shell, ¿ya? Tendrías que configurar un remote port forwarding, ¿ya? Que es el caso de acá, ¿ya? Y dynamic port forwarding, en palabras bien simples, es un proxy SOX, ¿ya? Y la diferencia principal entre estos tres, primero que todo, el local port forwarding va solamente de ida, ¿ya? Conexión de ida. El remote port forwarding, o también conocido como reverse, va al revés, va desde la víctima hacia el atacante, ¿ya? Y el dynamic port forwarding es el más poderoso porque en palabras sencillas va tanto de ida como de vuelta, ¿ya?
Y otra diferencia también es que el local port forwarding y el remote port forwarding se le debe especificar un puerto en particular. Ejemplo, se le dice vamos a redirigir un puerto, ¿ya? Ejemplo, el puerto 7777 y ninguno más. En el remote port forwarding también se redirige solamente un puerto, el que se establezca en el enrutamiento. Pero en cambio en el dynamic port forwarding tú rediriges cualquier puerto, rediriges todas las conexiones. Porque por eso que actúa como un proxy SOX. ¿Ya? Ya, entonces ahora, conociendo ya este detalle, lo que vamos a aplicar es un local port forwarding para llegar hasta el sistema víctima. Ya, ahora sí. Eso era lo que quería explicar porque de verdad que encuentro que es súper importante para entender lo que vamos a hacer ahora. Ya, entonces vamos para allá. Lo que voy a hacer entonces es un local port forwarding, ya, que es el que voy a conectar acá. Y voy a hacer en palabras bien sencillas, voy a hacer que conectándome al puerto 1234 del equipo atacante, del equipo, ¿cómo se llama? Del equipo Kali, ¿ya? Pueda llegar hasta la IP de la víctima 2, ¿ya? O sea, ¿cómo se llama? Al web.prod.local en el puerto 80. Y ahí pueda acceder a ese servicio web que no puedo acceder. Voy a generar ese enrutamiento. En este caso, ese enrutamiento lo voy a generar con port forward, ¿ya? Pero es que las técnicas de pivoting se pueden aplicar muchas, pero aquí quiero aplicar un ejemplo simple nomás, ¿ya? Entonces, en este momento voy a aplicar ese enrutamiento. Si nosotros tratáramos de acceder acá a web.prod.local, no podríamos acceder, ¿ya? Porque no alcanzamos esa red de la víctima. Si es que intentáramos acceder a la IP, ¿ya? En vez de poner ¿cómo se llama? La URL, ponemos la IP, tampoco podríamos acceder. ¿Por qué? Porque no tenemos conexión hasta allá, ¿ya? Pero ahora voy a configurar un enrutamiento, ¿ya? Voy a configurar un enrutamiento y ahora me voy a conectar, ¿ya? Al puerto 1234 del localhost, del equipo atacante, y me va a redirigir la conexión hasta acá, que vendría siendo el web.prod.local. Entonces voy a conectarme al localhost 0.0.1 2. El puerto 1234 y voilà, ahí ya llegamos hasta el servicio víctima, que es el servicio que en palabras sencillas, según acá, según INE, nosotros deberíamos acá, el file server vulnerable. Nosotros deberíamos vulnerarlo con un exploit. Ya, aquí viene la parte más triste. La parte más triste es que en primer lugar, según lo que yo vi, ya, que específicamente estamos hablando de que es el HTTP File Server 2.3M, este es vulnerable a un exploit, que es específicamente este exploit acá, ¿ya? Así que, en palabras sencillas y en teoría, este servicio es vulnerable a ese exploit. Por lo tanto, nosotros tendríamos que configurar el exploit y ejecutarlo y obtendríamos una reverse shell, ¿ya? O una shell, ¿ya? Podría ser bind o de cualquier tipo, ¿ya? Eso sería la lógica, ¿ya? Lo que pasa es que yo hice muchas pruebas. Vamos a hablar sobre todo eso, ¿ya? Yo hice muchas pruebas, pero nunca conseguía que se ejecutara, ¿ya? Yo en primer lugar le eché la culpa a que mi
pivoting, mis configuraciones de enrutamiento, no estaban funcionando bien, ¿ya? Pero luego me di cuenta, ¿ya? Que, o es lo que finalmente concluí, es que este servicio web no es vulnerable, ¿ya? Ahora, ¿cómo, ¿cómo descubrí esto? Primero que todo, si nosotros vemos acá, tiene una versión vulnerable, por lo tanto, debería ser vulnerable, ¿ya? Yo traté de explotarlo y no conseguí. Ahora les voy a demostrar manualmente cómo podemos explotar esto eh, manualmente, valga la redundancia, para poder, ¿cómo se llama? Para poder comprobar que permite la ejecución de ese exploit. Ese exploit lo que permite es ejecutar comandos remotos. Aquí yo tengo. Revisar manualmente si es vulnerable. En palabras sencillas, tú le enviarías esta petición y podrías conseguir ejecutar el comando ya que tú quieras. Ejemplo, Huamai. Entonces, si yo trato de enviarle, en este caso sería el puerto 1234, 1234, acá igual le voy a poner 1234, si yo lo pruebo, vemos que dice no file in this folder y nos debería haber respondido la ejecución del comando. Se ve que no responde, por lo tanto no es vulnerable a ese payload. Segunda prueba, vamos a ejecutarlo pero de otra manera, sin el search. Vamos a probar otro payload y vamos a ver si es que manualmente es vulnerable. Lo ejecutamos y nuevamente dice not found, ¿ya? Nuevamente no es vulnerable, no se ejecuta. Ahora ejecutamos otra opción del payload, ¿ya? Que es esta de acá, que también ejecuta el comando Huamai, ¿ya? Pero le indica que ocupa el CMD. Y nuevamente nos dice no items match, ¿ya? Nuevamente no responde con el comando Huamai. Ahora, ya, el punto, acá podría darse una situación, ¿ya? Ejemplo, acá podríamos decir que realmente sí es vulnerable y sí se está ejecutando el comando, pero el comando se está ejecutando en segundo plano y no vemos la respuesta, pero sí se está ejecutando, ¿ya? Eso también podríamos decirlo, ¿ya? Que fuera vulnerable, pero que el comando se está ejecutando en segundo plano, ¿ya? Que son conocidas como vulnerabilidades. Ay, se me olvidó el nombre. Déjame revisarlo. Estas se conocen como vulnerabilidades fuera de banda o out of band, que en palabras sencillas significa que la ejecución del payload, la respuesta, no se va a ver reflejada en pantalla, sino que se va a ver reflejada en otro lugar que nosotros no podemos ver. Por lo tanto, no podemos ver si realmente se ejecutó o no se ejecutó. Para eso podemos aplicar técnicas, ya como este payload de acá, ya que nos va a permitir crear en el disco C, en user public, crear un archivo que se llama test.txt. Entonces, vamos a crear ese archivo y al crear ese archivo, si luego de ejecutar el comando podemos ver ese archivo, conclusión, podemos decir que es vulnerable y que los comandos se ejecutan en segundo plano. Entonces, en palabras sencillas, ahora creamos el archivo, ¿ya? Y luego accederíamos al archivo. Sí, esto es lo mismo que hace el exploit, pero lo estamos haciendo todo manual. Estamos haciendo toda la explotación del exploit, pero manual.
Y aquí nuevamente nos dice not found. ¿Por qué? Porque no encontró el archivo. ¿Y por qué no encontró el archivo? Porque el archivo no se creó. Y si no se creó, entonces porque el comando que se ejecutó, el payload que se ejecutó, tampoco se ejecutó. Así que nuevamente concluimos que no es vulnerable. Después de eso yo dije, no puedo creer cómo no es vulnerable. O sea, ahí INE dice, tienes que utilizar un exploit para el servicio que es vulnerable. Pero ahora yo veo que no es vulnerable. Entonces decido nuevamente, dice, ahí comprobé con la inteligencia artificial también y me dijo, la razón de esto puede ser que el archivo se crea, pero como no te permite llegar hasta ese sitio, no puedes ver el archivo. Así que mejor vamos a crear el archivo, pero como index, para que quede en la ruta principal, en la ruta inicial del servicio web. Entonces este es otro payload que podemos probar para comprobar eso. Entonces lo intentamos. Si no me quería dar por vencido, yo decía, esto tiene que funcionar. Y acá deberíamos acceder a ese archivo creado por nosotros. Y si nosotros tratamos de acceder, tampoco está. Entonces, nuevamente reforzamos la situación de que no es vulnerable, de que realmente este servicio no es vulnerable y por eso que no permite ejecutar los exploits, o sea, los payloads. Entonces, acá lo que decido es... eh, aquí decido hacer otra prueba, ¿ya? Decido hacer la siguiente prueba. Como no confío en esta prueba, que este es un payload conocido como payloads fuera de banda o payloads out of band, que en palabras sencillas es como que te den una señal indirectamente de que la explotación está siendo exitosa. Una técnica es que le decimos al equipo víctima que envíe una conexión hacia, hacia nuestro equipo atacante. Si esa conexión nos llega al equipo atacante, entonces concluimos que se ejecuta. Si no llega la conexión hasta el equipo atacante, entonces concluimos que que no es vulnerable, ¿ya? Que no se ejecuta. Ya, entonces ahora, como vamos a generar esa conexión vamos a tener que tener a la escucha en nuestro sistema. En este caso voy a habilitar una escucha LNVP en el puerto 5555. Ahí está, estamos a la escucha. Y si nosotros generamos una conexión, que vamos a simularla primero para ver que funcione, si nosotros simulamos esta conexión con el curl, si simulamos la conexión con el curl a nuestro localhost 127.0.0.1 en el puerto 5555, nos vamos a dar cuenta que, miren, llega la conexión. Por lo tanto, acá podemos decir que realmente está la escucha, está funcionando, ¿ya? O sea, pero esto es solamente a nivel de una prueba local. Ahora vamos a ver que se ejecute esto, pero a través de el servicio vulnerable, ¿ya? Pero ahí ocurre otro problema más. El problema que ocurre ahí es que el servicio vulnerable se está ejecutando en un equipo que no puede conectarse con el equipo atacante. Porque ¿cómo se llama? Ese último equipo víctima, el del HFS, está en otra red que no se puede conectar con el atacante. Así que ahí vamos a tener que aplicar, para que se pueda generar esa conexión, vamos a tener que aplicar un remote por forwarding.
para que esta segunda víctima se conecte al puerto, ¿ya? 55-55 de la víctima 1 y desde ahí se conecte al atacante también en el puerto 55-55. Y ahí recién vamos a poder generar que se pueda ejecutar esa conexión que nosotros esperamos. Ay, inventar todas esas weas me costó muchísimo. Ya vamos para allá, a ver. Entonces, para eso vamos a establecer un remote por forwarding. Con SSH arroba el IP, ¿no? ¿Cómo? SSH arroba el IP, ¿no? No te entiendo. SSH arroba el IP. Ah, sí, se puede usar SSH, pero en este caso no. Vamos a ocupar el mismo port forward para hacer el remote port forwarding. Entonces, el remote port forwarding que vamos a generar acá es este de acá. Remote port forwarding. Un local port forwarding ocupa el guión L solamente, ¿ya? O solamente el guión L mayúscula, ¿ya? Pero cuando tú ocupas un guión R mayúscula es porque es un remote por forwarding, es inverso. Entonces aquí le vamos a decir, quiero que se conecte hasta el atacante en el 55-55. No, le vamos a decir acá, que se conecte al 55-55 del equipo víctima 1, ¿ya? Y que cuando llegue esa conexión ahí, que va a llegar desde el equipo víctima 2 hasta el equipo víctima 1 en el puerto 55-55, sea redirigido al puerto 55-55 del equipo atacante, que va a ser este de acá. Entonces ahí tenemos que poner el atacante, este de acá, 39.2, y le decimos, quiero que se conecte al atacante. Ahí sí. Establecemos un remote por forward. ¿Por qué no me lo pega? Es que no lo copié bien. Ahí está. Copiar y pegar. Y ahí sí, estamos generando un remote por forwarding. Ya, entonces ahora sí. Entonces, la prueba que acá podemos hacer para validar que realmente esto está funcionando es que en vez de conectarnos, acá hicimos un curl al 127.0.0.1, entonces podríamos hacer un curl, ¿ya? Pero no al local, sino que conectarnos a la, ¿cómo se llama? A la IP del equipo víctima 1. Porque esa es la que le establecimos el remote por forward. Eso para empezar transferir los archivos, ¿no? O sea, sí, con eso igual puedes transferir archivos. Sí, también puedes transferir archivos. En este caso lo voy a ocupar solamente ¿cómo se llama? Para comprobar que esté funcionando. Entonces, acá voy a decirle que se conecte a ese. Entonces, como se va a conectar al equipo víctima 1 en el equipo, o sea, en el puerto 55-55, se va a redirigir al puerto 55-55 del atacante y ahí deberíamos recibir la conexión. Lo envío y nuevamente recibimos la conexión. ¿Por qué? Esto lo que está validando es que realmente se está generando un enrutamiento de acuerdo a el remote por forwarding. Así que gracias a eso es que se generó esa redirección. Ahora que ya comprobamos que las redirecciones están funcionando de manera perfecta, es el momento en el que vamos a probar un payload de tipo out of band, ya, de tipo fuera de banda, para comprobar si realmente es vulnerable el servicio. Y esta ya sería la prueba definitiva. Entonces, le vamos a decir que ejecute
sobró un 1. Le vamos a decir que se conecte al equipo víctima 1. ¿Dónde está? Víctima 1. Le vamos a decir que se conecta al equipo víctima 1 en el puerto 55, 55, 55, o sea, 55, 55. Ahí. Y ahí le decimos que ejecute la conexión. Pero antes tenemos que tener activa la escucha. Si llega la conexión es porque el payload explotó y el servicio es vulnerable. Si no llega la conexión es porque no es vulnerable. Así de definitivo. Y ahora sí. Lo ejecuto y no llega la conexión. Y, mira, y también puedo probar con el otro. Con el otro, que es agregarle, es que acá quedó sin el search. También se le puede poner así, con el search. También se puede probar el payload con el search. Ahí, para ver si es que llega. Y nuevamente no llega la conexión acá abajo. No llega la conexión. Aquí es cuando finalmente ya concluyo que no es vulnerable. Que a pesar de ser un servicio que por versión es vulnerable, la verdad es que no es vulnerable debido a que, no se le configuró bien la vulnerabilidad. Y ahí era un detalle súper importante. O sea, no solamente el servicio es vulnerable por tener esa versión, sino que tiene que tener esa versión y además tiene que estar configurado de manera vulnerable. Pero si no está configurado de manera vulnerable, no es capaz de ejecutar los payloads. Y como no es capaz de ejecutar los payloads, entonces no llega ¿cómo se llama? A ser vulnerable. Y ahí es cuando ya concluyo que no es vulnerable. Ya, ahí sí.